morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti, venimos a tu mesa, tu pacto sellaremos, tu cuerpo comeremos, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo de Cuaresma, abrimos nuestro corazón a la presencia del Señor para abrirnos también al misterio que Él se nos presenta en este tiempo, el tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, un tiempo en que pedimos perdón por nuestras faltas. Tú que conoces nuestros pensamientos. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que nos exhortas a una sincera conversión. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Morá, y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano, y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
Luego el ángel del Señor tomó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esta manera y no me has negado a tu Hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Tenía confianza incluso cuando dije: qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre, por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo, el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las misericordias del Señor cada día cantaré. Las misericordias del Señor cada día cantaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de Cuaresma, que son 40 días antes de celebrar el misterio central de nuestra fe, que celebramos todos los años, que es el misterio pascual, en la semana de Pascua. ¿Qué significa la Pascua? Significa el paso. Así como el antiguo pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, desde la esclavitud hacia el camino hacia la libertad, en Jesucristo se repite esa experiencia de un paso, que es el paso de la pasión, la muerte y la resurrección. Cuando Jesucristo resucita, en nuestro futuro, el de cada ser humano, el de todas las personas, se ve modificado por esta realidad de esperanza. Si Cristo ha resucitado, nosotros podemos resucitar con Él. Por eso, en el texto del Evangelio según San Marcos que acabamos de escuchar, concluye diciendo que los discípulos se preguntaban, no sabían, ¿qué significa esto de resucitar de entre los muertos? Y como un pequeño anuncio e inicio de lo que significaba la resurrección de Jesús, ocurre este episodio de la transfiguración del Señor. Esto está justo en la mitad del Evangelio de San Marcos. Después de que Jesús ha iniciado el ministerio público, mucha gente se entusiasmaba con Él, veían los signos que realizaban, escuchaban sus palabras, su mensaje, sus parábolas, y había una multitud que lo seguía, y como dice el texto, llegó un momento que Jesús se retira a un monte alto junto con 3 personas, con Pedro, Santiago y Juan, que eran las personas más cercanas a Jesús, y tiene esta experiencia de la transfiguración. Pero para comprender mejor la transfiguración, nosotros tenemos que ver que tiene varios elementos que son muy simbólicos, que son muy importantes desde la lectura de la Escritura. En primer lugar, Jesús sube a un monte. Dice el texto, lo llevó a ellos solos a un monte elevado. Y en la Escritura, varias veces los montes elevados son los lugares de encuentro con Dios. Básicamente Moisés subió al monte Sinaí y tenía un encuentro con Dios y después bajó con las tablas de la ley, el momento que hizo el pacto o la alianza con Dios, en representación de todo el pueblo de Israel. En este monte Jesús se transfigura. En otro monte Jesús dice las bienaventuranzas. Es decir, los montes son lugares muy importantes. Por eso este acontecimiento de la transfiguración es un momento extremadamente significativo en la vida de Jesús. Y en ese momento, Jesús, la transfiguración implica que sus vestimentas se transforman en un color blanco, y dice el texto, tan blanco y tan resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. El color blanco también en la Escritura es un color simbólico que expresa la divinidad, la presencia de Dios. El blanco absoluto, resplandeciente, significa la plenitud de la divinidad en esa persona, que es lo que está viviendo Jesús. Y junto con esto aparecieron 2 personajes bíblicos que son muy importantes, Elías y Moisés. Moisés fue el líder del pueblo de Israel que condujo a este pueblo desde la esclavitud hacia la libertad a través del monte Sinaí y después por todo el desierto, 40 años como conductor, y que dejó al pueblo hasta el borde de la tierra prometida. Para el pueblo de Israel, Moisés era uno de los principales líderes y se anunciaba que iba a llegar, el Mesías iba a ser alguien como Moisés, que iba a conducir al pueblo. Y el segundo es Elías, que fue uno de los profetas, que le tocó vivir un momento muy difícil. Una vez que ya el pueblo de Israel estaba en la tierra prometida, el pueblo ya estaba en una situación de mayor seguridad, de mayor confort, se empezaron a olvidar de la alianza. Y Elías fue uno de esos profetas que insistía de la importancia de ser fieles a la alianza con Dios, con Yahvé. Y fue perseguido, fue expulsado, escapó al desierto. Y cuenta que al final de sus días fue arrebatado hacia el cielo. Entonces existía la tradición o la conciencia
popular de que antes que llegara el Mesías, Elías iba a volver. Por eso Elías y Moisés son dos personajes muy fundamentales que muestran la continuidad del Antiguo Testamento hacia el Nuevo en la persona de Jesús. Y junto con estos elementos simbólicos se encuentra también la palabra de Dios que aparece en esta nube que dice: este es mi Hijo muy querido. Esa es la condición. Este es mi Hijo muy querido. Escúchenlo. O sea, esta palabra de Dios Padre dice, por una parte, ¿cuál es la relación que tiene Dios con Jesús? La de un padre con su hijo. Una relación estrecha, muy fuerte. Lamentablemente en nuestra cultura contemporánea se ha ido diluyendo lamentablemente la relación padre-hijo. Hay muchos padres que están ausentes en la familia, muchos hijos no conocen a sus padres. Pero en la época de Jesús el padre era un referente para los hijos. Más aún, el padre proyectaba su vida en la de los hijos. Por eso no solamente lo engendraba, sino que también lo alimentaba, lo educaba, lo formaba, lo protegía. Por eso esta relación tan estrecha de decir, este es mi hijo muy querido. Y la segunda cosa ya se los dice a quienes están ahí presentes, a Pedro, Santiago y Juan, les da una misión: escúchenlo. Porque a través de Jesús habla Dios. A través de Jesús se manifiesta Dios. Jesús es el rostro visible de Dios. Eso es lo que nos anuncia en este momento. Por eso, en este tiempo de Cuaresma, que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo podemos acercarnos más al Señor? ¿Cómo conocer más su voluntad? El camino siempre es la persona de Jesús. No cualquier idea, no cualquier escritura, no cualquier cosa, sino que siempre la persona de Jesús. Por eso el tiempo de Cuaresma es un tiempo que nos podemos acercar más al Señor y tener esta experiencia de encuentro con Jesús transfigurado. En los antiguos hablaban que la transfiguración del Señor manifestaba su gloria, la gloria de poseer la divinidad. Pero eso lo hace no con un gran esplendor, no con gran poder, no con efectos especiales, espectaculares, sino desde la humanidad, desde la simplicidad de un ser humano. Y Jesús va a pasar por aquello que más nos golpea a los seres humanos, aquello que más le tenemos miedo, que es la muerte, porque parece que todo se destruyera. Jesús va a pasar también por la muerte, pero va a resucitar, es decir, nos muestra que esta experiencia de la transfiguración del Señor nos invita a ver con esperanza el futuro. Y eso en el contexto que nos toca vivir ahora de mucho dolor, de mucha dificultad por la pandemia del COVID-19. Hemos conocido personas que han fallecido, personas que están mal. Todo eso genera en nosotros un gran temor. Es cierto que ahora con las vacunas se nos abre una ventana de esperanza. Y tenemos que ser muy responsables en que ojalá el máximo de la población de a poco, de acuerdo a la programación que se ha entregado, podamos acceder a esta vacuna. Pero eso no transforma radicalmente nuestra condición de ser frágiles y mortales. La posibilidad de atravesar la muerte solamente la tenemos en Jesucristo el Señor. Eso es lo que este tiempo de Cuaresma nos ayuda a prepararnos para que en la Pascua lo podamos vivir y celebrar con mayor intensidad. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos nuestra celebración con espíritu renovado por la palabra de Dios, diciendo juntos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con un corazón renovado por la palabra de Dios, manifestemos ante Él nuestras intenciones. Pidamos en primer lugar por toda la Iglesia, por todos nosotros los bautizados, particularmente por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que en este tiempo de Cuaresma podamos renovar nuestra fe, esperanza y caridad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos por nuestro país, por las necesidades de nuestro país. Este año hay muchos desafíos. El principal, naturalmente, es el que podamos seguir avanzando, derrotando esta pandemia, por tantos connacionales que han estado enfermos y tantos que han fallecido, más de 20.000, para que el Señor también los reciba en su reino y ayude a consolar a sus familias. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Podemos presentar otras intenciones. Por todas las personas que se acogen a nuestras oraciones, y hemos prometido rezar por cada una de ellas, dale, Señor, las gracias que más necesitan. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la paz en el mundo, en especial por aquellos lugares donde hay más violencia, para que se busquen caminos de diálogo y pueda haber paz también en cada corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Recibe, Padre Santo, nuestra oración que te presentamos a través de la intercesión de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino y con estos dones nos presentamos a nosotros mismos como ofrenda agradable a Dios. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro.
Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso, con los coros celestiales te alabamos en la tierra, lleno de alegría, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría por ser hijo de Dios y de poder participar, aunque sea de forma remota, en esta Eucaristía, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Aclamemos a Jesucristo, el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo de Cristo. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, siguiendo siempre la verdad, fruto daréis en abundancia, de amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del Dios rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. Gracias porque eres muy sencilla. Gracias porque eres llena de gracia. Gracias, Madre. Gracias. Gracias por tu vida tan callada. Gracias porque vive en la palabra. Gracias, Madre. Gracias. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio.
silencio, tú estimulas nuestro